Vamos a volver a este ejercicio. Este ejercicio, recuerden que este ejercicio es un ejemplo que hay en la unidad 4. Yo lo he tomado, algunas cosas que están acá están resueltas y otras en el material y otras no. Otras como que le he ido agregando otras preguntas al ejercicio. La distribución de la cantidad de áreas en toneladas que vende una casa de materiales para construcción en una semana específica es una variable continua X cuya función de densidad está dada por, y esta era la función, ¿está? Entonces, la variable X es la cantidad de áridos que vende la casa de material en una semana. Y esa cantidad está definida en toneladas. Y ese valor de la variable está definido entre 0 y 1 toneladas en una semana. Fíjense, acuérdense que acá en la función de densidad que teníamos era, o sea, la variable esta X, que es la cantidad de áridos que se vende en una semana, la cantidad medida en tonelada, es 3 medios por 1 menos X al cuadrado para X que va entre 0 y 1, y 0 para otro valor. Habíamos visto ayer que habíamos sacado de que esta era la función de probabilidad, que en el caso como una variable aleatoria continua, porque toma valores reales dentro de un intervalo, le llamábamos función de densidad, y habíamos encontrado cuál era el valor esperado, o sea, en promedio, en una semana cualquiera, en promedio de venta es 0,375 toneladas. También habíamos calculado la varianza, habíamos usado las dos fórmulas de cálculo de varianza, y esa varianza nos había dado 0,059375. Acuérdense que habíamos calculado el coeficiente de variación, y habíamos llegado acá que habíamos calculado la función de acumulación, la acumulada, la función de distribución. La gráfica, si ustedes se fijan acá de esta función, no es complicada, porque esta es una función cuadrática. Y fíjense, cuando x vale, si yo la quiero graficar, a esa función, cuando x vale 0, reemplacen acá, entonces le va a quedar 1 menos 0 al cuadrado 0 por 3 medios. 3 medios es 1,5. Entonces vamos a poner ahí esto 1,5. Y ahí tengo un puntito. ¿Bien? Y cuando la x vale 1, que es el otro valor, lo vamos a poner acá, cuando x vale 1, la función vale 0, que está acá. Y como es una forma cuadrática, esto no va a ser una recta, va a tener como una forma media curvita. Lo que nosotros tenemos que hacer para calcular probabilidades es calcular el área abajo de esta curva. Para calcular esa área, o sea, directamente, la función de acumulación es el resultado del área. Cuando ustedes encuentran la función acumulada, porque para calcular el área, nosotros tenemos que hacer una integral, ¿no? Integramos la función esta densidad. Como acá lo que hicimos una integral genérica para cualquier, o sea, el límite que pusimos un x, y ese x va entre 0 y 1, lo que nosotros tenemos acá, que llamamos la función acumulada, en realidad ya es el resultado del área. Esto que tengo acá es el resultado del área. Bueno, nosotros dijimos que era la probabilidad de que x fuera menor que 0,6, o sea, era un ejemplo que yo les di ayer, dije, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera venda menos de 0,6 toneladas, o menor o igual de 0,6? Dijimos que en cualquiera de los dos usábamos esta función. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí para usar esa función? Directamente, si yo quiero saber el f de 0,6, lo que hacíamos era reemplazar en la función acumulada, o sea, o calculamos la integral de 0,6 de la función de densidad, pero como ya calculamos cuál es el área va a ser directamente esta función, reemplazando a x por 0,6. Entonces voy a tener que hacer 0,6 menos 0,6 al cubo sobre 3, y el resultado de esto, que bueno, se los dejo para que lo calculen ustedes porque no lo tengo calculado, el resultado de esto es la probabilidad, o sea, lo que van a obtener acá, si alguno lo quiere ir resolviendo y me quiere dar el valor, me dice, esto que tienen acá, esta es la probabilidad de que venda en una semana hasta 0,6 toneladas. ¿Bien?
Entonces, ¿está claro entonces acá? Entonces, esto que van a conseguir acá es la probabilidad de que llegue a tener, o sea, que llegue a vender en una semana hasta 0,6 toneladas. Vamos a ver algunas otras preguntitas. Yo le agregué algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos vendido no se desvíe en más de una vez la desviación estándar, acá, estándar del promedio de ventas? ¿Mm? O sea, lo que ahora me pregunta es decir, bueno, yo quiero saber que en realidad venda, el promedio de venta era 0,35 toneladas. ¿Mm? La varianza que habíamos calculado era de 0,059375. Recuerden que yo acá le dejé muchos decimales, no hace falta que trabajemos con tantos decimales. Nosotros por ahí le pedimos solamente con 4. Si yo saco la raíz cuadrada de la varianza, me da la desviación estándar, 0,2437. Entonces yo redondeé acá. Entonces tomar la esperanza en vez de 0,375, redondeé, puse 0,38, y la desviación estándar la redondeé a 0,24, a 2 decimales. Los dos casos redondeé con 2 decimales. Entonces digo, esto, no, cuidado acá, porque ustedes ven un 0, estos son, este 0,37, redondeado 0,38, son un valor de la variable, el valor esperado. En promedio se espera que en una semana se venda, en cualquier semana que yo tome, en promedio se venden 0,38, ¿tá? Y la desvía con un desvío de 0,24 toneladas. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos vendidos en una semana cualquiera, tendré que verlo ya ahí, no se desvíe más de una vez la desviación estándar del promedio de venta? O sea, no se desvíe más de una vez la desviación estándar del promedio de venta. O sea, tengo 0,38, es la, sería el promedio, y le tengo que restar una vez la desviación estándar, y después 0,38 le tengo que sumar una vez la desviación estándar. ¿Bien? Entonces, en ese caso, me va a dar un intervalo entre 0,14 y 0,62. En realidad me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos que venda estén entre 0,14 y 0,62? Ese es un intervalo que está formado por la media más o menos una vez la desviación estándar. Entonces tengo que calcular la probabilidad en ese intervalo. ¿Podrías repetir eso, profe? O sea, lo que me está pidiendo es, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos vendidos eh, no se desvíe en más de una vez la desviación estándar, ¿verdad? O sea, que del promedio que yo tengo, o sea, que es 0,35 por toneladas, que el intervalo que se forma, o sea, las ventas sean más o menos una vez la desviación estándar del promedio. Por eso acá, que acá se los puse, es, vuelvo a repetirle, ¿qué hice yo acá? 0,375, que redondeado me queda en 0,38, está redondeé, para 2 decimales, para no trabajar con tantos decimales. Y a la desviación estándar, que era 0,2437, la redondeé a 0,24, ¿está? Entonces, lo que arme es un intervalo entre 0,38, que es la media, la esperanza, menos una vez la desviación estándar, y a ese 0,38 le sume una vez la desviación estándar. Entonces me queda un intervalo entre 0,14 y 0,62. Entonces me pide que justamente calcule cuál es la probabilidad que las ventas estén más o menos una vez la desviación estándar respecto al promedio. ¿Mm? O sea que las ventas estén entre 0,14, acuérdense que la X es las toneladas vendidas, estén entre 0,14 y 0,62. ¿Qué probabilidad tengo que las toneladas vendidas en una semana cualquiera estén entre esos valores? Entonces, para eso, ¿qué hacíamos? Acuérdense que, vuelvo a repetir, la variable continua, no trabajamos con valores puntuales, no podremos sumar probabilidades, pero sí podemos trabajar con variables acumulados. Entonces, ¿qué hago? Calculo la acumulada hasta 0,62, que es la más grande, y le resto la acumulada hasta 0,14. O sea, si yo vuelvo a la gráfica que les puse por acá, 0,62 acá, y acá, vamos a poner que está 0,14, entonces yo quiero calcular
este intervalo, ¿está? Eso quiero calcular el problema. Entonces, ¿qué hago? Busco la acumulada hasta 0,62 y la resto la acumulada hasta 0,14, ¿no? Y de esa manera calculo esa probabilidad. Entonces, la probabilidad de que esté en ese intervalo es la acumulada hasta 0,62 menos la acumulada hasta 0,14. Y para calcular esta probabilidad, bueno, directamente vamos a hacer 3 medios por 0,62 menos 0,62 al cubo sobre 3, esa es la primera acumulada, menos, de nuevo, la acumulada hasta 0,14 es 3 medios, 0,14 menos 0,14 al cubo sobre 3. Y haciendo esas cuentitas van a llegar, o sea, el resultado de esto va a ser la probabilidad que venda entre 0,62 y 0,14 toneladas. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? O sea que usamos directamente la probabilidad acumulada. Si no, pueden sacar la integral entre 0, o sea, la otra forma es integrar la función de densidad entre 0,14 y 0,62. Pero es mucho más fácil cuando yo, ya, por eso cuando calculo la acumulada es como que integro una vez en general y hago una expresión general y trabajo directamente con la probabilidad acumulada. Es mucho más sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos se desvíe del promedio de ventas en más de una vez la desviación estándar? O sea, no me pide ahora, no me está pidiendo dentro del intervalo, porque dice en más de una vez la desviación estándar. O sea, me está pidiendo lo que está por fuera del intervalo. O sea, la suma de la probabilidad de esta, voy a marcar así, la suma de la probabilidad de esta área, más la probabilidad de esta área. ¿Bien? Entonces, en ese caso, son dos intervalos, se me está diciendo, porque dice en más de una vez la desviación estándar, o sea que venda o entre 0 y 14 toneladas, o entre 62 y 1. Y fíjense que esos dos intervalos son dos conjuntos disjuntos, son dos conjuntos de números que no tienen nada en común. ¿Ya? Entonces, para calcular probabilidades, y acá volvemos a conceptos de la unidad 3, si yo tenía dos intervalos que no tienen intersección, la probabilidad de la unión de esos dos intervalos es la suma de esas probabilidades. Entonces tengo que calcular la probabilidad de que X sea menor, o sea que las cantidades de toneladas sean menor a 0,14 más la probabilidad de que vendan más de 0,62 toneladas. Entonces, el primer término, para resolver este primer término, este que tengo acá, para este primero, tengo que hacer ¿qué cosa? La acumulada es 0,14. Esto es igual a la acumulada. Pero que sea mayor que 0,62 es el complemento de la acumulada. Y el complemento de la acumulada es 1 menos 0,62. 1 menos la acumulada hasta 0,62. ¿Bien? Entonces, Profe, ¿podría repetir? Perdón que le interrumpa, pero no entendí muy sí, bien. bueno, volvamos. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de áridos vendidos se desvíe del promedio de venta en más de una vez la desviación estándar? O sea, que, que yo venda más de, o sea, se desvíe, cuando a mí me dice se desvíe, no me está diciendo que sea mayor o que sea menor, puede ser por encima o por debajo. ¿Tá? Si no, me aclararía que venda más de tal o menos de tal. Si yo digo desvío, puede ser por ser, yo me puedo desviar por encima o por debajo del valor. El valor de referencia que me ponen acá, o sea, me está diciendo, a ver, la desviación estándar era 0, perdón, el promedio era 0,38.
Se los voy a dibujar acá de otra manera. Este es 0,38. Este es el promedio. Esta es la esperanza de X. Me está diciendo que se desvíe en más. Este en más, que está acá, en más de una vez la desviación estándar es, yo acá tomo la esperanza de X más una vez la desviación estándar de X. ¿Tá? Eso me daba 0,62, ya lo habíamos calculado recién. Entonces, que se desvíe más de eso, acuérdense que la variable llega a 1, es todo lo que está acá. Y que se desvíe menos, o sea, esto que está acá, a 0,38, acá me da 0,14, si lo desvío, esto es el valor esperado de X menos la desviación estándar de X. Acá acuérdense que la variable vale 0, el mínimo, entonces este es el otro pedacito que me está pidiendo. O sea, porque me está diciendo que se desvíe más de ese valor. O sea, que el valor de la variable esté un valor mayor, o sea, si está a la derecha va a ser mayor y si está a la izquierda va a ser menor. Entonces me está pidiendo esos dos intervalos. El primero que está acá, esto sería, este pedacito sería la probabilidad, este que está acá, sería la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,14, y este otro que está acá sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0,62. Recuerden que puedo poner mayor o igual o mayor es lo mismo. O acá menor o igual o menor es lo mismo. Entonces, estas dos probabilidades las tengo que sumar, porque son dos intervalos disjuntos, ¿tá? Y es lo que tengo acá. Para calcular estas probabilidades, a ver si me deja pasar esto de abajo, lo voy a poner ahí para que se vea mejor. Esto es, la primera, a esta primera, que es la probabilidad que sea menor o igual a 14, es la acumulada hasta 0,14. Y la segunda, que sea mayor que 0,62, esta que tengo acá, la voy a acomodar ahí, esa sería la probabilidad, esta sería el complemento de la acumulada hasta 0,62. Por eso acá le puse 1 menos la acumulada. ¿Tá? Esto que está acá. Le dejo a su cargo el cálculo de estas probabilidades, o sea, acá van a volver a reemplazar la función que habíamos calculado antes, ¿está? Esta función, acá les dejo algunos trabajitos de cálculo que yo no me puse a hacerlos, ¿está? Perdón. Esto sería 3 medio por 0,14, la que la habíamos calculado arriba, menos 0,14 al cubo sobre 3, más, y sigo acá abajo, más 1 menos, y acá cuidado con el paréntesis porque tenemos que reemplazar bien, sería 3 medio por 0,62, que es la acumulada, menos 0,62, perdón, 62 al cubo sobre 3. Después se los voy a corregir y se los voy a poner más prolijo. ¿Bien? Y acá me falta otro paréntesis. Bien. ¿Estamos? Y ahí calculan el resultado de todo eso, es la probabilidad. Bien. O sea, que acá calculamos, en el primero calculamos una probabilidad dentro de un intervalo. En el segundo calculamos una probabilidad fuera de un intervalo. ¿Tá? Nosotros cuando calculamos fuera de intervalo, en probabilidad es muy común que le llamemos la probabilidad de las colas, de lo que queda fuera de la distribución, y si no, es dentro de un intervalo. Esto que estamos viendo acá es importante que lo aprendan bien, porque después en el capítulo que viene, en el capítulo 5, el capítulo 5 también es variable aleatoria. Lo que pasa es que en vez de estudiar
en general la variable aleatoria, yo darle cualquier formato, vamos a ver modelos específicos con características específicas, pero el cálculo de las probabilidades es exactamente el mismo, no cambia absolutamente nada. ¿Mm? Solamente que son modelos particulares, que tienen algunas características y que son modelos muy utilizados, nada más. ¿Mm? Es como ponerle a la variable aleatoria un nombre propio, es decir, este modelo se llama de tal modo, este modelo se llama de tal otro, ¿está? Pero después el cálculo de probabilidad es lo mismo que hicimos. Bien, ¿qué toneladas diarios representan el 50% de las ventas? ¿Mm? En este caso, yo estoy tomando un valor porcentual, pero en realidad puedo decir qué valor, qué cantidad de toneladas, o sea, qué toneladas de áridos vendidos, vamos a poner acá, para que sigamos hablando de las ventas, representan el 50, bueno, perdón, ya estaba puesto, no me acuerdo. Representan el 50% de las ventas. ¿Qué toneladas de árido? ¿Qué representa el 50% de las ventas o qué valor de toneladas vendidas tiene una probabilidad de 0,5? Es lo mismo cuando me pide eso. O sea, cuando yo digo el 50% de las ventas, es lo mismo tener una probabilidad de 0,5. A ver, fíjense acá. Si nosotros en toda esta área tenemos el 100%, yo tengo que buscar el pedazo de área que represente el 50%. Y tengo que ver cuál es la variable, cuál es el valor de las toneladas que hace que esa área sea el 50%. Bien, en ese caso, eso lo que me está pidiendo es el valor de la mediana. O sea, ¿cuál es el valor de la variable que es la mediana? Porque la mediana es la que acumula hasta 0,50. Como ayer lo hicimos con una variable discreta, ahora con una variable continua, ¿qué decimos? Bueno, la acumulada, o sea, buscamos que la acumulada sea igual a 0,5, entonces lo que tenemos que hacer es acá, es al revés. Antes teníamos los valores de la variable, encontrábamos las probabilidades. Ahora tenemos las probabilidades, tenemos el valor de probabilidad y tenemos que encontrar el valor de la variable. ¿Y cuál es la variable? La x50, x sub 50, que en realidad para mí es lo mismo que decir que el valor de la mediana. El valor de la variable que acumula un 50% de probabilidad. Entonces, en estos casos es muy sencillo, porque si yo tengo la función de acumulación, esta que tengo acá, esta me da la probabilidad acumulada. Lo único que yo tengo que hacer es igualar esta función al valor de probabilidad que quiero. Entonces, en este caso, la vamos a igualar a 0,50. Entonces, la función era 3 medios x menos x al cubo sobre 3, la igualo a 0,5. ¿Y qué tengo que hacer acá? Tengo que encontrar, o sea, acá tengo que encontrar el valor de x. ¿Ah? El valor de x que acumula una probabilidad de 0,5. Bueno, en este caso, y acá se los puse con rojo, ¿por qué? Porque yo seguí con este ejercicio, pero bueno, como les dije, al hacer estos calculitos y trabajar un poquito esa expresión en forma algebraica, ¿qué me queda acá? Si ustedes se fijan, ¿qué es esto que me quedó ahí? Me quedó ahí menos x al cubo más 3x menos 1 igual a 0. Me queda un polinomio de grado 3, y eso ustedes ya saben que un polinomio de grado 3... En ese caso, fíjense que yo lo igual a 0, porque encontrar, lo que tengo que resolver es eso, esa ecuación, encontrar las raíces de ese polinomio, hacer que esas raíces sean iguales a 0. ¿Bien? Resolver esa ecuación es una ecuación de grado 3. ¿Cuántos resultados voy a tener ahí? 3. Voy a tener 3 resultados. Entonces, me van a decir usted, ¿cómo? ¿Voy a poner 3 resultados? No, porque de esos 3 resultados seguramente va a haber uno que va a ser, pues tengo que buscar de esos 3 resultados, cuál es el resultado que cae en el intervalo mío de la variable. ¿Bien? Bueno, quédense tranquilos, porque a ellos les puse en rojo, este caso lo vamos a dejar indicado, porque solo vamos a resolver hasta polinomios de grado 2, no le vamos a pedir resolver polinomios de grado 3, ¿bien? No tiene sentido hacer eso. Pero que sepan, o sea, si les pasa algo así, lo dejan planteado y listo, ya está.
con eso es suficiente. Pero bueno, nosotros quédense tranquilos, pero en una instancia de evaluación le vamos a pedir polinomios que son de grado 1, que pueden hacer un despeje directo, o a lo sumo que sean de grado 2, que con la fórmula de Bhaskara le pueden encontrar las dos raíces, y van a elegir, por ejemplo, si a mí de grado 3 acá me dieran un valor negativo, no lo puedo elegir porque la variable es entre 0 y 1. ¿Entendamos? Entonces, es dentro de esas raíces tengo que elegir la que puede ser resultado de mi problema. ¿Mm? Bien, ¿está claro eso? ¿Mm? Y quédense tranquilos que nosotros no les vamos a tomar, o sea, no, a ver, que en esta parte es un poco delicado eso, nosotros no evaluamos álgebra, no evaluamos integración, pero sí necesitamos que sepan álgebra y que sepan integrar para calcular algunas cuestiones simples. ¿Mm? En el otro punto dice que toneladas de derecho representan el 10% de las ventas, y acá es exactamente lo mismo, me está pidiendo el percentil 10. ¿Bien? Entonces, en este caso, es igual que el de recién, nada más que en vez de igual a 2,05 lo igualo a 0,10. ¿Está claro? No voy a hacer la despeje ni nada, porque lo único que me interesaba era que vieran que yo puedo pedir cualquier porcentaje. Esto es pedir el percentil 10. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Me parece, profe, que viene pregunta en el chat. ¿Hay preguntas? Bueno, veamos cuáles Sí, son. resuelve el polinomio sobre la función de acumulación. Esa es la pregunta. Eh, a ver. Claro, fíjate que esta que tengo acá es la función acumulada, o sea, esto que puse acá yo es la probabilidad, ¿esto qué es? La probabilidad de que X sea, ¿sí? De que X sea menor o igual, o menor, bueno, pone menor, ay, perdón, menor que un valor X, que le voy a llamar X asterisco, porque no lo conozco, o vamos a poner directamente, como ya le llamamos, menor que la mediana. O sea, ¿mm? Entonces lo que acá yo digo, esta probabilidad, ¿cómo la calculo? Y la calculo con la acumulada, pero la X esta que tengo acá es lo que yo voy a conseguir como la mediana, podría haber puesto yo la mediana acá. ¿Tá? Incluso le puedo cambiar y poner que esta es la mediana, esto es la mediana al cubo, ¿tá? O sea, lo que tengo ahí yo es la mediana, pero que la desconozco, entonces ¿qué hago? Despejo. ¿Mm? ¿Bien? Entonces despejo el valor de que calculo esa probabilidad, despejo, y al hacer esto, fíjense, ¿yo qué hice para llegar a este polinomio? El 3 medio lo pasé multiplicando, y después acá saqué denominador común 3, lo pasé multiplicando también, y después pasé todo el primer miembro para que me quede una ecuación igual a 0. Es todo lo que hice. ¿Mm? O sea, por eso digo, trabajé solo algebraicamente. ¿Estamos? ¿Está claro? O sea, que es lo que yo estoy haciendo acá, es trabajar con la acumulada. ¿Mm? Bien, hasta ahí. Bueno, esto era como para agregarle algunos ejemplos de cómo vamos usando. O sea, con la acumulada puedo calcular, con esta función puedo calcular probabilidades hasta un valor. O sea, por definición la acumulada es la probabilidad hasta un valor determinado de la variable. Puedo calcular que sea mayor que ese valor usando el complemento. ¿Mm? Puedo calcular la probabilidad de un intervalo, que esté fuera del intervalo, ¿está? O sea, que sería la escola de la distribución o lo que queda fuera de ese intervalo. ¿Mm? O también puedo, como hice al último, dar un valor de probabilidad y encontrar el valor de la variable. ¿Mm? Un poquito más complicado es, pero después eso lo vamos a ver más en el capítulo que viene, es darme una probabilidad dentro del intervalo y encontrar los límites del intervalo, que también se puede hacer. ¿Mm? Pero bueno, acá con estas distribuciones son un poquito más complicadas, con las otras, como tenemos las tablas o algunos aplicativos para calcular, es un poquito más fácil. Bien,
Vamos a ver la desigualdad de Chebyshev. Profe, una consulta antes que empecemos Sí, con Chebyshev. ¿cómo es tu nombre? Dígame el nombre así. Luciana. Luciano, decime. En el caso este que nos pide el percentil 10, cuando nosotros hagamos la resta, te queda, pues lo acabo de hacer, te queda 0,1 menos 0,0003, que es te queda casi 1. En este caso lo hacemos al 3 medios por Mira, 0,1. esto sería, mira, a ver, parece que si me sale, que lo hago rapidito, me parece que, a ver, porque yo la empecé a hacer, creo que me daba 0,2, no me acuerdo si la terminé. Espérate. Pues de Esto resultado sería, me quedó 0,15, pero no sé si está bien. no, yo no calculé acá, mira, si yo hago 0,1, a 0,1 lo multiplico lo multiplico por 2 tercios, o sea, le pasa esto, lo paso acá, pero lo paso de vuelta, ¿no? Entonces acá sería 2 y acá sería 3, ¿está? Y después esto yo puedo sacar, así yo acá saco como un denominador, acá me va a quedar 3x menos x al cubo, multiplicado, esto multiplicado por un tercio. Y al pasarlo a este miembro, si lo traes acá a un tercio, te queda por 3. Entonces, al quedarte de esta manera, o sea, al pasarlo a este miembro te queda por 3. Espérate, lo voy a hacer en otro paso para que no se hagan lío. Esto me quedaría así. Ahí saco como un denominador, me queda ahí. Se lo hago en otro paso. Acá, al pasarlo al otro miembro, me queda 3, multiplicado por 3. Voy a poner acá adelante, total es lo mismo. 3 por 0,1. Me voy a poner el símbolo por, ahí está. 3 por 0,1 por eso. Bien, y si lo resolves a esto, al hacer eso te queda 0,2 acá. ¿Bien? Y al pasarlo te va a quedar otro polinomio que va a ser x al cubo menos x al cubo más 3x menos 0,2 igual a 0. Parecido a este, nada más que en vez de poner menos 1 va a ser menos 0,2. Sí, profe, gracias. Hay otra duda, profe. De Preguntan si... todos modos, perdón, espera que le contesto. De todos modos, acorde a lo que te dije recién, no lo vamos a calcular a las raíces del polinomio, ¿tá? En este caso, por eso le digo, este no es un caso, la lógica que seguimos es la misma, lo que pasa es que nosotros no le vamos a, cuando lo tengamos que evaluar, no le vamos a dar un ejemplo de este tipo que le quede un polinomio de grado 3, ¿tá? Sí, te escucho. En el caso de que yo integre, preguntan, ¿iría el 0,10 abajo y x arriba? ¿Qué toneladas de árido? A ver, bueno, eso déjenme que eso se los hago. O sea, si lo hicieran, por ejemplo, si no usaran la función acumulada, eso es lo que supongo que me están preguntando. Yo tendré que hacer esto, yo tendré que decir la integral entre 0 y el percentil 10, que no lo conozco, ¿tá? De la función que era 2 tercios, 3 medios, chicos, me olvidé ya. Déjenme que me acuerdo, no me acuerdo cómo era. 3 medios, 1 menos x al cuadrado. Dije, entre 0 y el percentil 10 de la función 3 medios por 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, y esto lo tengo que igualar a 0,10. Esto es usando la función densidad, pero como yo ya conozco la acumulada, esto sé que es igual a 3 medios por x menos x al cubo sobre 3, que en este caso esta x va a ser
la que tengo que calcular es igual a 0,10. ¿Está? Esta X, o sea, esta X que tengo que averiguar es el percentil 10. O sea, la tengo que despejar. Al hacer ese despeje me queda ese polinomio. O sea, pero si tengo la acumulada, me conviene trabajar con la acumulada. Y a raíz de esto, otro alumno preguntó si el percentil 10 no sería la X o T si se hace un cambio de variable. El límite superior lo pongo por percentil 10, me va a quedar esta. Acá es lo mismo, yo estoy poniendo X y le pongo el percentil 10. O si querés directamente, lo podemos hacer, para que se te quede más claro, directamente acá pongan el percentil 10 menos el percentil 10 al cubo, si te parece, a lo mejor te queda más claro así, el cubo sobre 3 igual a 0,10. ¿Está? Pero no hace falta, a ver, ¿qué le quiero explicar? No hace falta resolver la integral, si tengo la acumulada, trabajo con la acumulada. Acuérdense de eso, si tengo la probabilidad, la función de distribución, la función de distribución, si ustedes se fijan, es re útil, porque es la que me permite hacer no sé, tienen que grabarse esto, la función de distribución es el área ya calculada. ¿Ya? El área hasta un valor de la variable. No es el área en un intervalo, es el área desde el menor valor de la variable hasta un valor determinado. Entonces, ya directamente resuelvo con esa distribución. ¿Ya? Si la quieren poner así, el percentil 10, acá tienen que despejar. De nuevo, este X que yo puse acá, el percentil 10. Le ponen, por eso la llamé X para hacerla genérica, pero este sería directamente el percentil 10. ¿Está bien? Vamos a Chebyshev. Yo acá me traje un poco las filminas que habíamos presentado en el video de presentación. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que vinimos haciendo hasta ahora, pudimos calcular probabilidades porque conocíamos la función de probabilidad. La función de acumulación se calcula a partir de la función de probabilidad, o sea que, es más, podemos tener la función de probabilidad y la función de acumulación, porque yo sabiendo la función de acumulación puedo volver a la función de probabilidad. O sea, cualquiera de las dos que conozcan me permite calcular probabilidades. El problema es cuando no tengo ninguna información de la función de probabilidad. Chebyshev muestra a través de una desigualdad, dice, bueno, cuando uno no conoce la función de probabilidad, no puedo calcular probabilidades, pero puedo dar cuotas de probabilidad o dar aproximaciones de la probabilidad dentro o fuera de un intervalo. Para este tema, les recomiendo que nosotros por ahí con algunos profes de otras cátedras hemos ido haciendo videos y nos hemos pasado. Hay un video que yo les agregué, que lo hizo la profesora Caro, que está muy bien explicado de desigualdad de Chebyshev. Entonces les recomiendo que vean el video ese que también lo tienen en la plataforma. ¿Qué es lo que hace Chebyshev? Dice, bueno, no puedo calcular probabilidades exactas, pero puedo calcular valores, es decir, la probabilidad de ser como mínimo tanto, como máximo tanto. Lo que está mal, y que nosotros siempre le insistimos, que ustedes digan, cuando no conocen la distribución de probabilidad, la probabilidad es igual a, no, porque para decir la probabilidad es igual a tal valor, tengo que tener la función de probabilidad y calcular exactamente la probabilidad. Con Chebyshev voy a desconocer la función, pero sí tengo que conocer dos cosas que están acá, fíjense, la esperanza y la varianza. Estas dos cosas sí las tengo que conocer. O sea, Chebyshev me dice, si conoce la esperanza y la varianza, aunque no conozca la distribución, puede calcular algunas cotas. Y para eso define, fíjense acá, un intervalo. Nosotros lo vamos a calcular siempre a partir de la esperanza, aunque la versión más general de Chebyshev me arma un intervalo tomando cualquier punto de referencia. Pero nosotros nos vamos a limitar solamente a los intervalos que tomen como punto de referencia la esperanza. Entonces dice, si yo tengo el valor esperado y a ese valor, que es el que conozco acá, le sumo y le resto un valor determinado, hago un intervalo que sería E más D y E menos D. ¿Está? Y lo que dice es, Chebyshev me dice, yo puedo determinar una cota de probabilidad para los valores que están dentro de ese intervalo
y otra cuota de probabilidad para lo que está fuera del intervalo. Entonces, la probabilidad dentro del intervalo es, fíjense acá, ¿qué es lo que me pone acá? Esta es una expresión muy común que ustedes que han usado cuando han visto valor absoluto, ¿tá? Si yo pongo entre barras de valor absoluto x menos la esperanza de x, menor a d, y si saco las barras del valor absoluto, o sea, si yo acá, a ver si me va a dejar escribirles acá. Acá, si yo a esto le saco las barras de valor absoluto, esto es x menos la esperanza de x, si le saco las barras, me va a quedar menor o igual que d, mayor o igual que menos d. Y si despejan x, les va a quedar x mayor o igual que la esperanza la paso con signo positivo. Entonces la esperanza de x menos d menor o igual que la esperanza de x más d. ¿Bien? Y ese es el intervalo que están sacando, que es el que yo les mostré acá. El intervalo entre la esperanza de x menos d y la esperanza de x más d. Eso es dentro del intervalo. Esa probabilidad, fíjense en qué dice, esa probabilidad no es igual a, es mayor o igual a 1 menos la varianza de la variable, ¿tá? Dividido ese d que definí esa distancia al cuadrado. El intervalo que tengo al otro lado es el intervalo fuera. El intervalo que está por fuera, ¿tá? El intervalo que está por fuera, este que está acá, esta otra definición del intervalo, la probabilidad de que x esté entre x menos x es mayor que d, o sea, si yo abro este intervalo va a ser, si saco las barras de valor absoluto, va a ser la probabilidad de que x menos la esperanza de x, ¿tá?, sea mayor que d, o x menos la esperanza de x sea menor que menos d. Son dos intervalos disjuntos. Vuelvo a repetirle, esto de valor absoluto, yo solamente estoy haciendo un repaso, ustedes lo vieron en la introducción a la matemática, cómo trabajar con valores absolutos, ¿bien? Este O que es una unión, ¿tá? Es este intervalo, o sea que sería acá, este intervalo que tengo acá, este intervalo más este intervalo, son dos probabilidades, ¿bien? Bien, esas dos probabilidades, la probabilidad de la unión de esos dos intervalos es menor o igual que la varianza dividida esa distancia que yo quiero al cuadrado. Acá cuando dice en el primer caso, dentro del intervalo dice mayor o igual, es que esto que tengo acá, esta probabilidad es una cuota mínima, porque la probabilidad es mayor que este valor, ¿está? Y en el segundo caso, fuera del intervalo, lo que tengo acá es una cuota máxima, porque la probabilidad es menor a ese valor, ¿está? Entonces, cuando decimos probabilidad dentro del intervalo, lo que me da, no me da exactamente la probabilidad, me dice, la probabilidad dentro del intervalo puede ser como mínimo tal valor, y ese valor lo voy a calcular como 1 menos la varianza de la variable dividida la amplitud esa que definí, o sea, la distancia respecto al punto de referencia que puse elevado al cuadrado. Cuando es fuera del intervalo, me dice la probabilidad es como, o sea, si es menor es como máximo tal valor. ¿Cuál es el valor máximo? La varianza dividido de, fíjense que son dos complementos. Una valor y este es 1 menos esto que está acá. Esto es un criterio que lo voy a usar siempre. En este caso, con desigualdad de Chebyshev, vamos a sacar probabilidades de intervalos, ¿tá? No vamos a calcular probabilidades de valor. La desigualdad de Chebyshev se puede usar para variable discreta o variable continua. De la misma forma, y exactamente igual.
No vamos a calcular probabilidades de valores puntuales, solamente vamos a calcular cotas de probabilidad para dentro de un intervalo, y ese intervalo siempre lo vamos a armar en función al valor esperado, o fuera de ese intervalo, y son simétricos. ¿Por qué le llamamos simétricos? Porque siempre le sumamos y le restamos el mismo valor, por eso le llamamos intervalos simétricos, ¿bien? Porque, o sea, no es que sea simétrica la distribución, porque justamente no sabemos ni qué forma, el intervalo es simétrico, o sea, le estoy sumando y restando exactamente el mismo valor. ¿Qué es lo que les voy a presentar acá? Es la situación especial, o sea, esto que tengo acá yo, acá el K por sigma, es lo que antes habíamos puesto el D. Pero ese D lo estoy expresando como K veces la desviación estándar, o sea, K es una constante, ¿está? Entonces yo digo, una vez la desviación estándar, 1,5 desviaciones estándar, ¿bien? Entonces, cuando el cálculo se hace en función de ese K, lo único que uno hace para encontrar esta formulita es reemplazar acá. En vez de poner la varianza, o sea, yo digo, esto sería, en este caso, fíjense que es la que está por fuera, ¿yo qué hacía? La varianza, esto sería la varianza de X sobre K sigma al cuadrado. ¿Mm? Y si ustedes hacen K sigma al cuadrado, ¿qué tienen? La varianza de X sobre K al cuadrado por sigma al cuadrado, ¿qué es? La varianza de X. ¿Ya? Entonces, esto se simplifica y me queda 1 sobre K al cuadrado, que es lo que tienen acá. ¿Ya? Esto que tienen acá es esto. Entonces se simplifica la fórmula nada más, queda más simple la función, la fórmula queda en función de esa constante, cuántas veces lo desviamos respecto a la, o sea, cuántas veces el desvío eso lo tomamos en relación a la desviación estándar, ¿tá? Entonces, cuando el intervalo se expresa en medida de desviación estándar, la fórmula se simplifica de esta manera. Es nada más que eso. Y yo después les presenté acá al final un ejemplito donde usé, o sea, ustedes si han visto en el video, trabajamos mientras vamos haciendo el video con una función de densidad, y acá lo que hicimos es mostrar con esa función de densidad cómo sería el valor de probabilidad exacto y cuál es la desigualdad de Chebyshev, nada más para mostrar que la desigualdad de Chebyshev se cumple siempre, o sea, es una desigualdad que siempre se cumple, se verifica. Lo que pasa es que, fíjense, la probabilidad exacta era 0,9613 entre el intervalo 1,18 y 6, que es 2 veces la desviación estándar, y la desigualdad de Chebyshev me dice, en ese intervalo va a tener como mínimo 0,75 de probabilidad. Obvio, 0,96, o sea, no es que me da un valor cercano, me da una cota, nada más. Me dice, en ese intervalo, la probabilidad va a ser 0, no, mínimo 0,75, me está dando una cota. Acá fíjense en el segundo caso, que era la probabilidad 3 veces la desviación estándar. Cuando yo calculaba 3 veces la desviación estándar, ya estaba en todo digamos, todo el campo de variación de la variable. Por eso la probabilidad era 1, porque estaba de 0 a 6, que era la variable variaba de 0 a 6. Y Chebyshev me decía, en ese intervalo, cuando usted tome 3 veces la desviación estándar, la probabilidad va a ser como mínimo 0,89, sí, perfecto. Está bien, como mínimo 0,89, en este caso yo tengo el total de probabilidad. Pero la desigualdad se cumple. Eso es lo que queremos mostrar acá. Como este, tienen otros ejemplitos también en el material que les muestra esto. Vamos a ver acá, decimos, desconocemos la función de probabilidad de los salarios, podemos poner X en miles de pesos, de los directorios de las empresas de un holding. Pero se sabe que, o sea, no conocemos la función de probabilidad, pero sabemos que el valor esperado de esos salarios es 100.000 pesos, y que la desviación estándar es 7.000. La pregunta es, ¿cuál es el valor máximo de probabilidad que el salario de un directivo en particular se desvíe en 10 o más del promedio esperado? Entonces, vuelvo a repetir
repetir, acá no sé cuál es la distribución de probabilidad, o sea, si yo les pido cuál es la probabilidad exacta, ustedes me tienen que decir, no puedo calcular la probabilidad porque no me dio la función de probabilidad. O sea, ustedes, si no tienen la función de probabilidad, no pueden calcular probabilidades. Pero si tengo el dato de la esperanza, la varianza, en este caso la esperanza, la desviación estándar, es lo mismo, porque la varianza es el cuadrado, entonces puedo calcular esas cotas. Entonces vamos a ver si qué probabilidad hay o qué cota de probabilidad tengo que los salarios de un directivo cualquiera se desvíe en más, en 10.000 pesos o más del promedio esperado. Fíjense que si dice 10.000 o más, acá 10.000 o más, si me está diciendo más, ¿el intervalo dentro o el intervalo fuera? ¿Cuál de los dos me está Fuera. pidiendo? El intervalo fuera, muy bien. Entonces, fíjense acá, ¿qué tengo? La esperanza es 100. Fíjense que el desvío va entre 10, se desvía para abajo, y 10 para arriba. Y en realidad, ¿qué me está pidiendo? Si se está desviando en 10 para cada lado, ahí sería acá que el salario esté entre 90, sería esto, y 110. ¿Estamos? Ese es el intervalo. Pero que se desvíen más, me estaría pidiendo este pedacito y este pedazo. Que se desvíen más de 10.000. Entonces, de estas dos fórmulas, ¿cuál tengo que tomar yo? Yo se las puse las dos al lado. ¿Tá? La que está primero y la que está segunda. O sea, la que está más a la izquierda y la que está más a la derecha. La Tiene que segunda, ser ¿o más. no? A ver, acá dice la probabilidad de que X menos esperanza de X sea menor que D. O sea que acuérdate que si es menor que D, es que la diferencia entre cada X y el valor esperado sea más chico que 10. Todo lo que sea más chico que 10 va a estar lo que está acá adentro. No, tiene que ser esta. Esta que está acá. Esta es la que me está pidiendo. Porque es mayor que D. La diferencia dice que se desvíe en en 10 o más del promedio. Esa es la que me está pidiendo. Entonces, acá yo lo que le hice es poner la misma fórmula en términos de los valores que pido, o sea, la probabilidad de que X menos el valor esperado 100 sea mayor que 10 va a ser menor o igual a la varianza, o sea, la varianza que era 49, porque la desviación es de 7, 7 por 7 49, dividido 10 al cuadrado. ¿Está bien? 10 al cuadrado es 100, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto es 0,49. ¿Y cómo lo leo eso? Lo más importante acá es que aprendan a leerlo. ¿Qué es 0,49? ¿Es una cota mínima o una cota máxima? Una cota máxima. O sea, acá dice la probabilidad es menor que, y si es menor que, esto es una cota máxima. O sea que ¿cuál es el valor máximo de probabilidad? El valor máximo de probabilidad va a ser 0,49, que el salario se desvíe en 10 o más del promedio esperado. Acá se los puse como, lo que hice acá es abrir el valor absoluto, lo mismo que les hice recién, y ponerle que es la probabilidad de que X sea menor que 90. Fíjense que acá puse unión porque todavía no las separé las probabilidades. Esto que tienen acá ustedes, esto que tienen acá es la probabilidad de que X sea menor que 90, más la probabilidad de que X sea mayor que 110. Esas dos probabilidades sumadas van a ser menor o igual que 0,49. Entonces me dice, en realidad, que el salario, que ellos tengan un salario menor a 90.000 y mayor a 110.000, va a tener una probabilidad de 0,49 o menos. Eso de, Juan, está bien que me pregunte eso, ¿por qué pongo menor igual y en otro menor estricto? Está bien, para.
que si yo pongo acá mayor o igual a D, acá pongo menor. O sea, si vos, la regla es un poco así. Si vos la definís y pones el mayor o igual acá, acá pones menor, ¿está? Y si pones el menor igual acá, allá pones mayor, así como complemento, ¿bien? Pero no hay una regla que diga que tiene que estar de una forma u otra, porque la formulita que se usa es siempre la misma, ¿está? No me cambia por el menor igual, ¿está? Acá no se haga un tanto problema por el menor igual o estricto porque no cambia la regla. El 0,49 lo vuelvo a leer, entonces yo digo que los salarios que un directivo en particular tenga un salario que sea o menor que 90 o mayor a 110, va a tener una probabilidad que va a ser como máximo de 0,49. O sea, como máximo va a ser 0,49 de probabilidad, pero puede ser menor. Lo que pasa es que como no conozco la distribución, no sé cuánto va a ser, pero lo que sí sé es que como máximo va a ser 0,49. ¿Bien? El valor máximo de probabilidad que va a tomar que en este caso, con este valor de esperanza y varianza, el directivo tenga un salario menor que 90 o mayor que 100. Vamos al otro ejemplo que tengo abajo. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que el salario de un directivo se desvíe máximo 2 veces el desvío estándar? Fíjense que acá les traje las otras formulitas porque me están pidiendo que se desvíe como máximo en 2 veces. Y acá, el como máximo este que está acá, este como, a ver, cuando dice acá como máximo, este que dice acá como máximo, me está indicando que es el intervalo dentro, que es dentro, ¿tá? Del intervalo. ¿Tá? Entonces, 2 veces el desvío estándar. Si ustedes se acuerdan, el dato del desvío estándar era 7. Entonces yo digo que se desvíe como máximo 2 veces el desvío estándar sería 100, 114, acá sería que el intervalo sea entre 114 y sería 100 menos 10, 86. Entre 86 y 114. ¿Bien? Pero no hace falta que hagamos tanto lío, porque en realidad es de estas dos fórmulas, ¿cuál voy a usar ahora? Es la que está acá abajo, ¿está? Esta que está acá. Esta es la que voy a usar. ¿Por qué? Porque me dice que el intervalo sea menor que, y este K, y el K es igual a 2 en este caso. Entonces, esa probabilidad, si ustedes la resuelven acá, lo vamos a hacer directamente de acá, esa probabilidad va a ser 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto le da esto que está acá? 0,75. 0,75, muy bien. Entonces esto es la probabilidad de que el valor de los salarios, la diferencia entre el valor de los salarios y el valor esperado, que es 100, creo que lo había puesto abajo, chicos, a ver. Ah, sí, está puesto. La probabilidad de que... no, perdón, no lo había hecho, es otro ejercicio. Entonces lo sigo escribiendo acá. La probabilidad de que X menos el valor esperado, que en mi caso es 100, ¿tá? En este caso es 100, en valor absoluto. ¿Por qué? Es un valor absoluto, es que la diferencia sea positiva o que la diferencia sea negativa. Sea menor o igual a 2 veces el desvío estándar, que es 7, o sea, 2 por 7, 2 por 7, esto es mayor o igual que 0,75 que calculamos recién. ¿Qué es ese 0,75 entonces? ¿Una cota máxima o una cota mínima? Mínima. Es una cota mínima, o sea que el salario del directivo, cualquier directivo en particular,
se desvíe, digamos, desviarse 2 veces respecto a la media, es lo mismo que decir que esté en el intervalo 86 y 114. ¿Bien? Que esté entre 86 y 114 mil de peso, va a tener una probabilidad de como mínimo 0,75, o sea, va a ser 0,75 o más. ¿Alguna duda sobre este? O sea, hemos hecho probabilidad de un intervalo fuera, en general, probabilidad de un intervalo dentro, pero tomando que la D, que el desvío, es 2 veces la desviación estándar de la variable. ¿Ah? Eso es lo que hemos dicho. O sea, si ustedes aplican esta fórmula que está arriba, les tiene que dar exactamente lo mismo que hicimos recién. Profe, una pregunta, el 2% ese lo podría volver a explicar. Este 2 por 7 que tengo acá es 2 veces el desvío estándar. Es esto que está acá lo mismo. Porque dice que se desvíe 2 veces la... Esto 2 por 7 te da el valor de D. El desvío, ¿cuántas veces? Esto que ponemos acá, que 2 por 7 es 14, por eso acá dice 14, acá dice 14. Ese 14 que yo te puse ahí es porque le sumo 2 veces la desviación estándar, le resto 2 veces la desviación estándar. La desviación estándar era 7. ¿Está claro ahora? Sí, ya lo entendí, muchas gracias. Vamos Profe, a otro punto. Sí. se hizo plantearon una duda en el chat sobre el 0,49. Si una forma de Sí. interpretarlo sería, o de entenderlo sería que este 0,49 nos indica que si nosotros tuviéramos la función de densidad y lo utilizamos para calcular este intervalo, el resultado iría entre 0 y 0,49. Si tuviéramos. Claro, está bien, perfecto. Es que eso te está diciendo, es decir, si vos tuvieras la función de probabilidad, la probabilidad sería 0,49 menos, no sabe cuál, es más, está bien, porque incluso si yo tuviera la función real de probabilidad y la conociera, hasta la probabilidad podría ser hasta 0,01 y está cumpliendo con la cota. O sea, lo que me está diciendo es como máximo va a ser 0,49. De ahí puede ser cualquier valor, hasta 0. ¿Mm? Está bien, está bien, se puede interpretar así también. Si yo tuviera la función de probabilidad, la probabilidad sería hasta 0,49 menos. ¿Cuál es el intervalo? Vamos a otro puntito. ¿Cuál es el intervalo de los salarios que tiene una probabilidad mínima de 0,75? Fíjense en que acá lo que no conozco es el D. Pero sí me da la probabilidad. Y como me dice mínima, vamos a las formulitas acá, si me dice mínima, ¿cuál de las dos estoy preguntando? ¿Está preguntando por dentro o por fuera del intervalo? Si dice mínima, o sea, me está dando lo que me está dando es la cota, me está diciendo cuál es el valor que tendré que definir yo, qué intervalo, los salarios entre qué intervalos tendrán que estar para que la probabilidad mínima sea 0,75. Yo quiero que ustedes me digan cuál de estas dos, digamos, formulitas tengo que usar, porque para que sea una cota mínima, esta es que la probabilidad es menor que esto, entonces esto es la cota máxima. Y esto es que la probabilidad sea mayor que este valor, por lo tanto es la cota mínima. Entonces me está pidiendo dentro o fuera del intervalo. Me está pidiendo dentro del intervalo, o sea, me está pidiendo esta situación, porque me está diciendo que sea mayor a esta cota, o sea, esta es la cota mínima. Entonces me está pidiendo un intervalo de la probabilidad dentro del intervalo. Acá no hay problema, me puede pedir cualquiera de las dos, ¿eh? Eso no tengan cuidado. Lo que me está pidiendo es, me está dando el valor, o sea, fíjense ustedes acá, me está dando el valor de probabilidad. O sea, esto me lo da. Esto que tengo acá, esto es mi incógnita. O sea, ¿cuánto vale el D? ¿Tá? Entonces yo digo, la probabilidad de que X menos 100 en valor absoluto sea menor o igual a un D que no conozco es 0,75. Pero yo sé que 0,75 es la varianza, que es 49 dividido D al cuadrado. Y de ahí despejo el valor de D. Si es dentro del intervalo, para despejarnos sería 1 menos B
tenés razón, me equivoqué yo. Entonces sería, perdón, es 1 menos, disculpen chicos, ahí me tilde yo. Es 1 menos D, entonces sería 0,25, entonces quedaría, sería 0,25, o sea, si paso el 1, sería menos, paso el 1 restando, sería 1 menos 0,25, menos 0,25 igual a menos 49 sobre d al cuadrado. ¿Está? Entonces acá pasaría el d al cuadrado, menos 0,49, menos 49 sobre menos 0,25, y el d, sí, me va a cambiar acá, es la raíz cuadrada del cociente este, 49 sobre 0,25. Bueno, 14, el d de 14, disculpen chicos. Y ahora sí, ahora vamos a hacer el intervalo, o sea, sería 86, el intervalo 86 a 114. Ese sería el intervalo, pero lo que ven, si ustedes ven, está preguntado distinto, o sea, en vez de decirle que calculen 2 veces el desvío estándar como recién, yo les doy el valor de probabilidad y lo que tienen que calcular es el D. Perdón, este D acá está mal, acá le vamos a poner 14, vamos a corregir. Y lo que había hecho yo recién, ¿qué sería? A ver, si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es el valor de los salarios con una probabilidad máxima de 75? Una cuestión para que no se haga lío, fíjense en esto. Esto es lo que le decía yo hace un rato, a ver, se lo voy a mostrar acá. Entonces acá lo vamos a ver más. Fíjense una cosa, si lo que me está pidiendo es, si la probabilidad es menor que D, es la probabilidad dentro, y la cota, para que ustedes se den cuenta, si esta probabilidad es menor o igual, acá es mayor o igual, ¿tá? La cota es mayor o igual, entonces me queda, si la probabilidad es dentro del intervalo, es menor o igual, pero la cota es mayor o igual, o sea que esto va a ser mínimo. O sea, la probabilidad va a ser mayor o igual. Y si lo que es fuera el intervalo, esta desigualdad es mayor que una distancia d, y la desigualdad me va a quedar menor. Para que ustedes se acuerden como una regla mnemotécnica para que no se haga lío. O sea, si me está pidiendo la probabilidad dentro del intervalo, esta probabilidad va a ser mayor o igual a algo, por lo tanto ese algo va a ser una cota mínima. Si me está pidiendo la probabilidad fuera del intervalo, va a ser esto menor o igual a algo, por lo tanto esta cota que me va a dar es máxima. Para que se acuerden como una regla. Bien, en este ejemplo, volvemos, corregido, ¿tá? Dice que la probabilidad tiene que ser como mínimo 0,75, ¿está? Es la probabilidad mínima. O sea, la probabilidad mínima que tengo que tener en este intervalo, o sea, como acá tengo, como está menor que D, esto es mayor que D, o sea, esta probabilidad va a ser mayor que 0,75. La probabilidad mínima del intervalo va a ser esta, por lo tanto, estoy hablando de, me están pidiendo dentro del intervalo. Porque esa probabilidad va a ser mayor o igual a, entonces esto es una cota mínima. ¿Está claro esto? Yo le digo, ¿cuál es el intervalo de que tienen una probabilidad? Y acá se hubiese puesto máxima, era lo que habíamos calculado recién. Ahora te entendí la acotación que vos decías, era que si era máxima, o sea, si era máxima era a esto, lo vamos a copiar. Si hubiese sido máxima, acá, si la máxima es 0,75, esto es mayor o igual, o sea, tengo que cambiar los signos de desigualdad acá. Este es mayor o igual, y esta es mayor que D y menor o igual a 0,75. Entonces esto es la probabilidad máxima. Y en ese caso, entonces, acá,
Acá sí ya nos iba el 1 menos, y acá el D era lo que hemos calculado antes, 8,08. ¿Está claro? Y el intervalo, está bien lo que decías ahí vos, el intervalo iba a ser, no iba a ser, el intervalo como en este caso iba a ser, vamos a poner 0 porque pienso que el salario va a 0, ¿está? 91,98. Unión en un intervalo de 108,08. Perdón, que acá lo que les quiero poner es esto para que sea abierto, porque estoy poniendo un infinito. 91,92. ¿Listo? Entonces esa era la otra situación, si le dice que tiene una probabilidad máxima de 0,75. Nos vemos entonces.